Python es un lenguaje tan transversal que podemos utilizarlo para llevar a cabo proyectos y tareas en muy diferentes áreas. ¿En cuáles? Te preguntarás. En todas las que vamos a ver en este vídeo, hasta 8 áreas de desarrollo de software en las que Python tiene mucho que aportar. Algunas seguro que sorprenden porque no son en las típicas en las que se piensa cuando hablamos de Python, pero es que este lenguaje es así, tan útil y camaleónico que sorprende. Soy Rosa Esteban Hernáiz y esto es Garage Code Pills. La primera, una tarea necesaria y muy importante en el desarrollo de software, el testing. A medida que nuestros proyectos crecen, pues vamos a necesitar todo un proceso de testing en el que pues identifiquemos los errores y también, más allá de lo funcional, pues podamos testear diferentes características como el rendimiento, la usabilidad o la seguridad. Python posee herramientas para ello. Por ejemplo, si queremos implementar test unitarios, Python tiene un módulo muy famoso que es UnitTest. Es tan famoso porque ya viene incluido con el lenguaje y porque además es muy sencillo de utilizar. Aquí pues simplemente un fragmento de cómo se implementaría. Únicamente importamos el módulo UnitTest, luego creamos una clase que lo más importante es que hereda de la clase UnitTest_TestCase y en ella pues ya desarrollamos toda la batería de pruebas que queramos. Y aquí viene la parte más importante y la más interesante, que es el tipo de respuestas que nos proporciona. Nos proporciona 3 tipos. En primer lugar, OK, cuando las pruebas, pues la batería de pruebas que hemos desarrollado han pasado de forma exitosa. En segundo lugar, fail, cuando la prueba no pasa exitosamente y genera un assertion error. Y en tercer lugar, error, cuando además de la prueba no pasar, pues genera un error diferente al assertion error. Si necesitamos una librería que nos proporcione funcionalidades más potentes, también tenemos una que es PyTest. Esta, una de las partes más interesantes que tiene es que posee una documentación muy útil que hace que nos vaya a ser pues, muy sencilla de utilizar. Una segunda área, el Internet de las cosas y la robótica. En el Internet of Things necesitamos programación en 2 sentidos. En primer lugar, pues, para programar los propios dispositivos y en segundo lugar, el desarrollo de todo el backend que va a interactuar con esos dispositivos. Pues Python es un lenguaje muy interesante para ayudar en ambas tareas. ¿Por qué? Pues principalmente por 2 razones. En primer lugar, por la capacidad que nos proporciona de poder desarrollar código de forma muy rápida y realizar todas las tareas de prueba-error que necesitamos llevar a cabo. Y en segundo lugar, también por la cantidad de bibliotecas que posee para ello. Y no solo bibliotecas, porque Python posee también un intérprete de Python para poder ejecutarlo en microcontroladores. Su propio nombre nos da una pista de lo que se dedica. Se llama MicroPython. Uno de los principales problemas que nos encontramos en los microcontroladores son los bajos recursos que poseen y MicroPython llega para sortear este problema. Lo que hace MicroPython es que deja de lado todas aquellas funcionalidades de Python que no son útiles en microcontroladores ni ahora ni en un futuro y se queda con lo estrictamente necesario. Así, MicroPython simplifica la biblioteca estándar de Python y nos proporciona un subconjunto de esta. Para los que os interese trastear con ello, en la web de MicroPython tenéis un IDE online. Aquí dejo el enlace para que podáis ejecutar código Python en MicroPython. Pero no os vayáis todavía a este IDE porque llega la tercera área. DevOps. Python es uno de los lenguajes más utilizados en DevOps y en esta disciplina podemos encontrar Python en 2 sentidos. En primer lugar, algunas de las herramientas populares de DevOps están programadas en Python y en segundo lugar, podemos utilizar Python para manejar la mayoría de las herramientas de DevOps. De hecho, en pues la mayor parte, por no decir casi la totalidad de las ofertas de trabajo de DevOps, te piden que sepas al menos pues, realizar scripting en Python. ¿Y por qué Python es tan útil en esta disciplina? Pues se puede resumir en una frase que a mí me encanta. Con Python podemos resolver muy rápidamente cosas pequeñas. ¿Para qué podemos utilizar Python en DevOps? Pues podemos utilizarlo para construir el engranaje con el que combinemos las múltiples herramientas que un DevOps maneja en su día a día. Por ejemplo, un uso muy común es crear scripts de automatización de tareas que mejoren el trabajo diario del equipo y que lo mejoren tanto en tiempo como en calidad. Es el momento del área entre las áreas de Python, el Data Analysis. ¿Y por qué digo que es el área entre las áreas? Porque ¿sabes qué fue para lo que más fue utilizado Python el año pasado? Efectivamente, para el Data Analysis, así lo publicó JetBrains en su última encuesta sobre los desarrolladores de Python. Al igual que sucede en DevOps, también en las ofertas de trabajo de Data Analysis te piden que tengas pues, un cierto conocimiento sobre
Python. Y en este mundo en el que los datos ahora mismo son oro y tantos puestos de trabajo están saliendo de data analysis, la verdad es que interesa saber un poco de Python, ¿no? ¿Qué 3 librerías debemos conocer para profundizar en el data analysis? ¿Cuáles? Seguro que os suenan porque ya les hemos nombrado varias veces en el canal y vosotros pues sois unos seguidores buenísimos. Y si todavía no sois seguidores, pues empezáis a serlo desde ya. Ya sois considerados seguidores cuando le deis a suscribiros, por supuesto. Entonces, ¿qué 3 librerías? Pues en primer lugar, NumPy. En segundo lugar, Pandas. Y en tercer lugar, Matplotlib. Vamos a hablar de cada una de ellas como si fuera un diccionario. Clave, valor. En primer lugar, NumPy. Se utiliza para manejar matrices de datos de forma muy eficiente. En segundo lugar, Pandas. Pues con ella podemos trabajar con datos estructurados en filas y columnas. Y hay que decir sobre esta que se apoya en NumPy. Y en tercer lugar, Matplotlib, que es interesante para llevar a cabo pues, toda la visualización de datos. Una de las principales fuentes de las que obtenemos los datos sobre los que luego podemos llevar a cabo todo ese proceso de análisis de datos es la web. Y para extraer información de la web nos servimos de una técnica que está mucho más presente en las empresas de lo que a veces nos pensamos, que es el web scraping. Y en Python, pues para realizar web scraping con Python debemos nombrar 2 librerías fundamentales. En primer lugar, Beautiful Soup, y en segundo lugar, requests. Esta segunda, request, nos permite pues, realizar todas las peticiones HTTP. Y Beautiful Soup lo que nos proporciona es poder de extraer la información de archivos HTML o XML. Lo que hace Beautiful Soup es crear un árbol con todos los elementos del archivo y además nos proporciona pues funcionalidad para que nosotros podamos navegar o modificar ese árbol. La verdad es que es muy interesante el web scraping y me gustaría pues realizar un vídeo sobre web scraping, sobre todo para todas aquellas personas que tengan proyectos de emprendimiento en mente, porque es verdaderamente sorprendente cómo con unas pocas líneas de código podemos extraer información de muchísimas páginas web. Y vamos ahora con la sexta área, que es una de las que está en más tendencia dentro de la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural. Esta tecnología es una, la verdad, en la que más interés están poniendo pues diferentes sectores como por ejemplo los propios motores de búsqueda de internet o diferentes ámbitos como pues el marketing y la publicidad, porque es muy interesante y se puede sacar oro de aquí, desde luego. Y Python posee un kit de herramientas para desarrollar proyectos de procesamiento del lenguaje natural, el llamado NLTK, el Natural Language Toolkit. ¿Y qué tiene esta plataforma? Porque la verdad es que pues, no es una herramienta muy conocida a nivel general, pero sí realmente para las personas que están muy metidas en este campo. Pues lo que tiene de bueno esta herramienta es que pone a nuestra disposición interfaces fáciles de usar, interfaces fáciles de usar para más de 50 corpus. Y aquí un paréntesis, ¿qué son corpus? Pues los corpus son conjunto de textos suficientemente grandes de muestras reales de una lengua determinada. Así, el Natural Language Toolkit posee muestras de más de 50 lenguas. Y además de esto, pues también nos proporciona otros recursos y muy diferentes bibliotecas y diferentes pues eso, módulos que son muy útiles para poder desarrollar nosotros proyectos de este tipo. Y un dato extra por si os interesa este campo y queréis profundizar más sobre él, el Natural Language Toolkit, que también suena así como mucha música, como interfaces fáciles, pues está basado en un libro que os dejo aquí el enlace, que podéis acceder de forma gratuita, por lo mejor de todo, y además es muy interesante porque tiene una lectura muy cómoda y vais a ver todo lo que se puede realizar con esta herramienta. La séptima es un área que siempre va a estar presente en todos los proyectos en los que estemos. Las bases de datos, evidentemente. Pues ya sea una base de datos de tipo SQL o no SQL, Python tiene herramientas para relacionarse con bases de datos de ambos tipos. Por ejemplo, si nuestra base de datos es MongoDB, tenemos PyMongo. Si por el contrario nuestra base de datos es de tipo SQL, tenemos SQL Alchemy, que es una herramienta buenísima porque es un kit de herramientas muy potente para relacionarnos y conectarnos a bases de datos de tipo SQL. Y por nombrar una librería más, por ejemplo, si nuestra base de datos es PostgreSQL, tenemos PyCom. Y por último, como octava área, el penúltimo paso en el desarrollo de software, porque el último paso, recordemos que siempre es el mantenimiento. El penúltimo paso es el empaquetado y la implementación del código que hemos desarrollado. PyPI. Estamos muy musicales últimamente, la verdad. Pues para realizar esto disponemos de algunas herramientas como, por ejemplo, Fleet. Y si tenemos que destacar algo de ella, es que es muy sencilla de utilizar, porque se centra por completo en las cosas fáciles y como ya dice, me centro en las cosas fáciles y dejo las cosas difíciles para el resto. Entonces con Fleet podemos generar pues, un archivo de configuración para configurar rápidamente un proyecto simple y cargarlo en PyPI. A lo mejor ahora estáis pensando, ¿y dónde está el desarrollo web? Que has dicho ya toda la lista y en ningún momento lo has nombrado. Podías haber pues, hablado de sus 3 frameworks más importantes como son FastAPI, Flash o Django. Pues de FastAPI ya hablamos en un vídeo de este canal en el que construimos una API en solo 5 líneas de código. Id a verlo porque
cuando lo veáis vais a querer utilizar FastAPI en todos vuestros desarrollos. Y de Flash y Django hablaremos en próximos vídeos, así que no digo nada más sobre ellos porque están por venir. Para entonces espero veros a todos en el canal, para ello solo tenéis que suscribiros y pues pasad a formar parte de esta comunidad pythoniana que estamos creando en Garaje de Ideas. Nos vemos aquí.